Muy buenos días, queridos hermanos televidentes. Es un gozo estar aquí para llevarle un mensaje muy importante a nuestro pueblo, el pueblo que Dios escogió para llevar este mensaje no solamente de su palabra, sino también de los tres ángeles. Queremos comenzar, pero primeramente debemos de tener una oración para encomendar nuestras palabras al Altísimo, Amén. a Cristo y al Espíritu Santo. Por favor, mi amor, ¿quieres orar? Sí. Cariñoso Jesús que estás en los cielos, gracias te damos por este día que nos has dado. Aquí, Señor, presente tus hijos. Necesitamos que estés en cada momento y en cada palabra que podamos decir. Que sea tú el dirigente de nosotros. Llénanos de ti. Danos sabiduría. Igualmente todo el que nos ve, que puedan entender y comprender que tú vienes pronto. Amén. Por Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos un mensaje que quiero comenzar leyendo la palabra de Dios en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 2, capítulo 2, versículo 9. Y dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Hermano, este versículo, Amén. si lo analizamos como debe de ser, vemos que Dios nos ha encomendado un mensaje para llevarlo hacia todo el mundo. Y este mensaje debe de ser predicado a toda nación, pueblo y lengua. Amén. Queremos comenzar, primeramente, vamos a hablar de la educación cristiana, cómo ha sido contaminada durante todos estos siglos. ¿Sabían ustedes que la educación pública en este país, y no solamente en este país, sino en todo el mundo, está infiltrada? Es un sistema jesuita que ha contaminado todas las escuelas. Vamos a tratar de explicar algunos puntos porque el tema es demasiado extenso y en realidad el tiempo no nos va a dar. No. Es demasiado. Quiero empezar a leer un pasaje del Espíritu de Profecía que dice así. Dice así: triunfa esa iglesia que rompe el yugo de la educación mundana y que desarrolla y practica los principios de la educación cristiana. Vemos que en este pasaje nos damos de cuenta que hay una contaminación dentro de nuestras escuelas y nuestros niños están pasando por esa situación. Dice un poco más abajo, porque esto se encuentra en mente, carácter y personalidad en la página 53. Dice así: ahora, como nunca antes, necesitamos entender la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de entender esto, escuchen bien ahora, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. No se asusten, hermano. Es solamente esto lo que la hermana White quiso decir. Es que si no cambiamos nuestro modo de llevar a nuestros niños a darle una educación correcta, el mensaje adventista no se va a mencionar en el cielo. Por eso tenemos una encomienda tan importante de llevar este mensaje. Y además de eso, entendemos que la educación cristiana comenzó antes del 1844. ¿Y quién la tenía esa educación? Sí, los cristianos evangélicos. Ellos comenzaron esta educación y era una educación perfecta. Y estuvo yendo muy bien hasta que vino la infiltración papal
por medio de los jesuitas y empezaron a cambiar los sistemas. Y los jesuitas empezaron a tomar las posiciones de maestros. Y ellos lucharon fuertemente, pero fueron vencidos. Entonces esta encomienda pasó a manos de la iglesia adventista. La hermana White dice, no puedo citar ahora mismito la fecha, pero ella, un grupo de hermanos organizó una escuela cristiana llamada Madison. En esa escuela empezaron a llevar la educación verdadera, y fue cerca, unos terrenos cerca que compraron de Battle Creek, y estando ya estaban en planes de comprarle. Ella misma había visto en visión esos terrenos y se los había dado a los directores de la conferencia general, y ellos la aceptaron con gusto y la abrazaron. Pero ¿qué sucedió? Ellos decidieron poner esa escuela en Battle Creek. Ahí empezaron las diferencias, y ya pasaron 2 años o 3 años, ya la escuela fue cayendo, porque fue también infiltrada. Mis hermanos, vivimos en unos momentos bien peligrosos. Nuestros niños están siendo educados bajo un sistema jesuita. No sé si ustedes, los padres, los mayores, se pueden acordar de aquellos tiempos cuando estudiábamos. En nuestras escuelas había un sistema de educación que nos enseñaban artes industriales, nos enseñaban mecánica de automotriz, nos enseñaban carpintería, nos enseñaban a las muchachas, le enseñaban artes manuales, ¿verdad? Y a coser. A coser. También. Todas esas cosas. Era precioso aquello, ¿verdad? Sí, porque yo llegué a estudiar así. Yo estudié hasta mecánica y estudié también artes industriales en asuntos de madera. Y pasando el tiempo, si ustedes se acuerdan, poco a poco eso fue reemplazado. ¿Cómo fue reemplazado? Pues empezaron los juegos, baloncesto, vinieron juegos personales que podían jugar baraja, vamos a suponer, competencias. Competencias que lo que hacían era dañar las mentes de nuestros hijos. Mi amor, yo quisiera haber tenido esta información antes que nuestros hijos. Sí. No, ya no lo podemos mirar para atrás. Pero sí, sí, le podemos seguir dando ejemplos. Seguro que sí. Y ayudarlos. Le hemos hablado, de hecho, acerca de esta gran verdad que la hemos ido pasando por alto. Si vemos en nuestras iglesias hoy en día, ya no hay enseñanza. Los mismos conquistadores nos podemos dar de cuenta que no enseñan las cosas que deben enseñar. Han reemplazado todos con juegos, han construido canchas de baloncesto, de béisbol, de fútbol y todas esas cosas, y se han olvidado de lo principal que debemos enseñarle a nuestros hijos. Es lástima, hay una lástima grande que esté pasando esto en estos días. Sí. No, y cuando estábamos nosotros en el club, todo se basaba de la palabra. Y nos enseñaron mucho los versículos de memoria. Tenía que aprendérselo uno. Eso si no, no podía estar en el club. Sí. Y eso es una cosa que nos ayudó a nosotros. Mucho, Y especialmente a mí, sí, definitivamente. Eso me ayudó a mí en mi crecimiento, porque en la sociedad de jóvenes siempre hacíamos ejercicios bíblicos tan bonitos. Sí. Nos gozábamos en eso. Pero fíjese, le voy a dar una anécdota a base, bueno, es un cuento en realidad. Un compañero en la iglesia, pues un hermano joven, en una ocasión se quedó medio dormido
y estando dormido estaba en pleno juego bíblico y la moderadora se levanta y le dice, por favor tú, dime un versículo de memoria y también me das la cita. Y él se despertó medio tonto y dice, ¿cómo fue las palabras? Dice, aquello dio risa porque en realidad fue, ayúdate que yo te ayudaré. Jericó 3:20. ¿De dónde sacó eso? Estaba dormido. Su mente no estaba conectada con el cielo. Y así nos está pasando con nuestros hijos hoy en día. Pregúntele a sus hijos si conoce algo de la Biblia, si es que usted no se lo enseña. Por eso es que es tan importante los cultos en la mañana, antes de salir a la escuela, a trabajar. Y también en la tarde, reunirse, cantar algunos coritos y así mantener una comunicación con Dios más directa. Sí. ¿Qué No, tú crees, mi amor? bueno, cuando uno está en la escuela, algunos padres dicen, no, si ellos tienen que enseñarle a nuestros hijos. No, nosotros en nuestra casa es que tenemos que enseñarle. Amén. Porque en la escuela solamente le enseñan lo que ellos tienen ya. Sí. Pero cuando nosotros llevamos a nuestros hijos en el camino correcto y le hablamos todos los días y oramos con ellos y le enseñamos que debemos de seguir a Cristo, que debemos entender de que Jesús es primero en todo momento y que sigan leyendo la palabra y cuando tengan algún problema, oración, Amén. mucha oración, porque mucha oración es mucho poder, ¿verdad? Amén. Poco poder si no Amén. oramos en el nombre de Cristo. Hay otra cita que quiero leerles a ustedes y esta cita la escribió Rosencrantz acerca de los jesuitas. Dice que los siguientes métodos de enseñanza son característicos de las escuelas jesuitas. Se cultiva la memoria. Escuchen bien, hermano. Se cultiva la memoria como un medio de impedir la libre actividad de pensamiento y claridad de juicio. Y también dice, en el lugar de autonomía, autogobierno. Sus métodos de disciplina eran un sistema de desconfianza mutua, espionaje y de delatación recíprocas. Ustedes pueden entender esto. Si se dan de cuenta, en nuestras escuelas hoy en día, usted ve a los niños que hay una competencia tremenda. Yo soy mejor que tú. Yo pasé de grado con A todas. Y tú pasaste casi con todas F. Entonces esa humillación obliga al niño a desanimarse, a no tener ánimo de seguir estudiando con ímpetu, pero no, estas enseñanzas así, las mentes las cauterizan de una manera tan fuerte que el niño o se cree demasiado poderoso o lo crean demasiado no humildad, se le llama de humillación. Hoy en día tenemos esta situación en nuestras escuelas, mis hermanos, y no solamente en las escuelas públicas, lamentablemente en nuestras escuelas también adventistas. Sí, sí. Le pedimos al Dios del Altísimo que ilumine esta iglesia, que podamos ver con claridad lo que está pasando. Sí, Tenemos también, déjeme leerle algo aquí, en la página 8. Miren qué interesante. Ahora emprenderemos el estudio de la reforma educativa realizada por las denominaciones protestantes que eran antes de 1844 en relación con el mensaje del primer ángel antes del 1844. Y dice así, la siguiente declaración muestra que había necesidad de una reforma en la educación de aquel tiempo. Ellos estaban conscientes de lo que estaba pasando. Ellos entendían que los hijos cristianos de aquel tiempo debían de mantenerse dentro de los límites de las escuelas cristianas.
no de las públicas. Sí, Señor. Y dice así, es imposible por el límite del tiempo estudiar con detalles todas las experiencias de un grupo de más de 60 escuelas que abogaban por reformar en la educación antes del 1844. No intentando agotar el tema, el objetivo será mostrar que la luz de la educación cristiana brilló con suficiente claridad en aquel tiempo en varias escuelas de los Estados Unidos para dar las denominaciones protestantes, una oportunidad de juntar estos principios según se desarrollaban en varias escuelas para que los incorporaran en sus propias escuelas de iglesia para venir a la línea de la verdadera educación y preparar un ejército de misioneros, hermanos, para esparcir el mensaje al mundo de aquel entonces. Vemos aquí con claridad de la manera en que en aquellos tiempos los hermanos cristianos intentaron llevar esta educación, pero más tarde fueron derrotados. Por eso nos encomendaron a nosotros a seguir esta educación. Amén. Podemos ver con claridad, mis hermanos, y esto no quiere decir que nos tengamos que ir huyendo y escondernos en un monte, que no tengamos comunicación con nadie. Ese no es el propósito que la hermana White dejó escrita. Estos pensamientos, estas escrituras están en los testimonios. Es mucha la información, hermano. No tenemos el tiempo para esto. Pero sí, ella recomendó que salgamos de las ciudades, que vayamos a los campos, pero no a escondernos, sino cerca de las ciudades, y aprender en esos lugares y enseñar a nuestros niños a sembrar, a hacer manualidades, a estudiar la palabra. Allí se estudia, allí se da clase. A los niños se le dan clases, pero no hay grado, ninguno, no hay primero, ni segundo, ni tercero, ni cuarto, ni quinto, y ya usted sabe. Todos están en el mismo nivel. Todos están en el mismo nivel. Se le enseñan a leer, se le enseñan matemáticas, estudios sociales, ciencias, todas esas cosas, pero van juntos con la enseñanza de sembrar, de hacer manualidades, de aprender otros oficios que ayudan a estos niños a crecer en Cristo y preparar, como leí ahorita, un ejército que los ayude a llevar el mensaje a las ciudades. Ese es el propósito. Amén. No es escondernos en una cueva, no. Sí. Hay que ir a esos sitios para aprender y llevar el mensaje, porque es médico misionero. Allí deben de haber sanatorios que ayuden a la gente enferma a practicar, no sé si han oído esto, el higienismo, que es el método que Dios utilizó desde el principio del mundo, enseñando a Adán y Eva a comer lo que debíamos de comer desde el principio. Sí, sí. Hay una historia que yo quiero enseñarle, aunque no es adventista, pero sé que muchos de ustedes la conocen, y la voy a leer porque es tan significativa, mis hermanos. Y voy a hablar de Thomas Edison, el gran inventor de la luz, del teléfono, del megáfono. Pero miren qué hermoso. Dice, la historia del inventor que patentó más de 1000 inventos, entre ellos el teléfono, fue considerado enfermo mental por los maestros de la escuela donde asistían en su infancia. Su madre nunca se lo dijo, y esto es lo que pasó. Dice, un día Thomas Alva Edison llegó a casa y le dio
a su mamá una nota. Él le dijo a ella, mi maestro me dio esta nota y me dijo que solo se la diera a mi madre. Los ojos de su madre estaban llenos de lágrimas cuando ella leyó en esa voz alta la carta que le trajo su hijo. Su hijo es un genio. Esta escuela, dice ella a su hijo, perdón. Le estaba leyendo la carta a su hijo, la carta que le dio el maestro. Dice, su hijo es un genio. Esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarlo. Por favor, enséñele usted. Muchos años después, la madre de Edison falleció y él fue uno de los más grandes inventores del siglo. Un día él estaba mirando algunas cosas viejas de la familia. Repentinamente, él vio un papel doblado en el marco de un dibujo en el escritorio. Él lo tomó y lo abrió. En el papel estaba escrito, su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a la escuela. Qué triste, pero una madre, puedo decir con toda seguridad que Dios utilizó a esa madre y le dijo a su hijo que era un genio y sin embargo la carta decía todo lo contrario, que era un enfermo mental. Sí. Es triste escuchar esto. Dice la nota, Edison lloró por horas. Entonces él escribió en su diario, Thomas Alva Edison fue un niño mentalmente enfermo, pero por una madre heroica se convirtió en el genio del siglo. Una educación, un homeschooling que le dio su madre, hizo de ese muchacho un genio que hoy en día lo recuerda el mundo entero, Gloria a Dios. porque todo el mundo se benefició de sus inventos. Gloria a Dios. Hoy en día gozamos de todas estas cosas, pero lo más importante es ver, padres y madres, cómo esa madre educó a su hijo. Y de esa misma manera Amén. debemos de cuidar de nuestros hijos. Sí, mi amor. Sí, cuando tú me leíste esa palabra anoche, me vino a la mente que tenemos un nieto con autismo y de verdad que el niño es muy inteligente. Él no habla mucho, pero actúa. Y le doy gracias a Dios por ese niño Así es. que nos ha conmovido a los dos y nos ha enseñado mucho también. Amén. De que sí, él sí se puede. Amén. Él sí hace las cosas y Dios lo ha bendecido Así es. junto con nosotros, ¿verdad? Así es. Que también lo hemos podido ayudar. Y le doy gracias al Señor por ese niño y por todos los niños del mundo que tienen ese problema. Amén. Le doy gracias a Dios. Tenemos que decirle, hermanos, que toda esta información está escrita en los testimonios. Son 9 libros, perdón, que deben estar en nuestras iglesias, por lo menos 2 copias. Hay que preguntar si en nuestras iglesias están esos libros o buscarlos en el internet y léanlo. Es sumamente importante, hermanos, para la educación de nuestros hijos. Queremos decirle con todo nuestro amor, Cristo está a las puertas. Debemos estar apercibidos. Debemos de cuidar de nuestros hijos. Debemos de llevarlos a amar a Dios con toda la fuerza de nuestros corazones. Y así de esta manera ir preparándonos para el gran día cuando Jesús venga. Amén. Queremos cantar un corito que lo cantamos en nuestro hogar siempre y me gustaría que ustedes lo escucharan. Amén. Dice así, Es más pequeño. es pequeñito, pero bien significativo. Sí. Vamos más, que no hay tiempo. Dice, hoy más que nunca. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo.
Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo más que nunca, Señor. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo más que nunca, Señor. Te amo, te amo, te amo. Eres la rosa de Sarón para mí. Te amo, te amo, te amo. Y algún día tu rostro veré. Y algún día tu rostro veré. Amén, gloria a Dios. Oramos. Padre eterno, gracias por esta oportunidad. Gracias, Padre. Rogamos al cielo, mi Dios, de que nuestros hermanos reciban este mensaje, Amén. que sean advertidos, Gloria a porque ya Dios. tú estás a las puertas. Amamos a nuestros niños, Señor, y necesitamos Amén. darle la educación correcta. Gloria a Dios. Así Perdónanos porque muchas veces no hemos sabido cómo llevar a nuestros hijos a tus pies. Pero Sí, todavía hay Señor. oportunidad, Señor. sea. Amén. Así Alienta sea, a los Padre. padres, que tu Santo Espíritu los Misericordia. visite de una manera especial Amén. para que ellos puedan entender el propósito que tú quieres para nosotros. Amén. Lo pedimos no porque lo Dulce merezcamos, sino en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y amén. Amén. Dios les bendiga. Dios los bendiga.